Hola, soy Nadia. Mis padres dijeron que la residencia de ancianos era un regalo especial de cumpleaños para la abuela. Pero cuando entré y la vi sola, temblando, abrazando un cupcake sin vela, supe que no se trataba de cuidados. Era exilio. Ese mismo día, mi padre vació sus cuentas y le susurró: "Es hora de descansar, mamá". Así que me la llevé a casa en silencio. Pero en ese momento no sabía que intentarían hacer que me arrestaran por eso. ¿Quieres saber qué los hizo gritar en el tribunal? Sigue escuchando. Antes de comenzar, ¿a qué hora estás escuchando? ¿Y desde dónde? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno. Llegué tarde. No porque quisiera. Dios sabe que salí con tiempo de sobra, pero el tráfico cerca de Mon era una locura. Y las indicaciones de papá fueron solo una ubicación compartida y un indiferente. Es el gran salón blanco para eventos. No tiene pérdida. Cuando por fin entré al estacionamiento, me quedé sentada en el coche un momento más de lo necesario. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con un tono melocotón que hacía que todo pareciera como si debiera ser pacífico, pero mi estómago estaba hecho un nudo. El aire era demasiado frío. Olía a centros de mesa florales y alfombra nueva, no como la casa de la abuela Iris, que siempre tenía un leve aroma a lavanda y galletas de avena. Había arcos de globos, pasteles por niveles y candelabros de cristal, pero no había calidez. Parecía como si alguien hubiera intentado organizar una recepción de boda, pero olvidó quién era la novia. Recorrí la sala con la mirada. Docenas de personas que no reconocía, en su mayoría clientes de papá y amigos del club de campo, deambulaban con copas en la mano, riendo como si estuvieran en una gala benéfica. Mi padre estaba cerca de la mesa principal, vestido con su habitual estilo de riqueza informal, saco beige, sin corbata, el cabello perfectamente despeinado. Mi madrastra, Verónica, iba vestida de blanco. ¿Quién se viste de blanco para un cumpleaños número 90? La abuela Iris estaba sentada en la mesa central como una muñeca de porcelana en exhibición. Su cardigan azul le quedaba una talla grande. Sus manos descansaban en su regazo, rígidas y quietas. La gente la saludaba como si se estuvieran presentando ante un monumento. Nadie le preguntaba nada, nadie la escuchaba, y no había silla para mí. Me quedé de pie un instante más de lo debido hasta que uno de los camareros deslizó torpemente una silla plegable. Me acerqué, sonriendo con cortesía, y me incliné para besarle la mejilla. Hola, abuela. Sus ojos se iluminaron, apenas un destello, pero fue suficiente. Me apretó la mano bajo la mesa, sutil pero firme. Coloqué una pequeña caja frente a ella. Dentro había una foto descolorida de nosotras en su jardín cuando yo tenía 9 años. Enmarcada en una madera vieja que lijé y barnicé con mis propias manos. La levantó con ambas manos como si fuera un tesoro. Mi padre la miró, luego me miró a mí. ¿Eso es todo?, murmuró, lo justo para que doliera. Pudiste al menos regalarle algo de plata. Lo ignoré. Poco después hizo sonar su copa para dar un brindis. Todos se acercaron a él. Yo me quedé junto a la abuela. Queríamos darle a mamá algo verdaderamente significativo este año, comenzó, haciendo una pausa como si esperara aplausos. Ella ha sido un pilar de esta familia. Así que le hemos preparado un regalo especial, un lugar tranquilo solo para ella, donde no tendrá que preocuparse por nada. Se me revolvió el estómago. Mi madrastra se secaba lágrimas que no existían. Un lugar para descansar, agregó papá. Para ser cuidada, amada como se merece. Iris no reaccionó. Solo seguía mirando la foto en su regazo. Después de los discursos, la gente se dedicó al pastel y a las selfies. Me escabullí para tomar aire. El cielo se había tornado morado, con nubes bajas deslizándose lentamente. Los vi justo cuando sacaban su maleta hacia el estacionamiento. Esperen, ¿qué está pasando?, pregunté. Papá ni se inmutó. La llevamos a Willow Pines. Está cerca. Hermosos jardines, cuidados privados. Eso no es lo que ella quiere. Ella estuvo de acuerdo. Me volví hacia la abuela. Sus ojos estaban fijos en el suelo, en silencio. Apretaba su bolso como si guardara algo sagrado. Papá se inclinó, con una voz suave y definitiva. Es hora de descansar, mamá. El personal abrió la puerta del coche. Ella subió sin decir una palabra. No van a hacer esto, solté. No así. Verónica pasó junto a mí, los labios tensos. No, hagas una escena. Nadia. La puerta se cerró. El coche se alejó. Me quedé allí, con los puños apretados, parpadeando con fuerza. Ni siquiera miraron atrás. Esa noche no pude dormir. Alrededor de las 9. Conduje hasta Willow Pines. La recepcionista apenas levantó la vista cuando pedí visitarla. Ella está en la habitación 103, dijo, como si me diera indicaciones. Para un trastero. La habitación de la abuela era oscura, beige y silenciosa.
Una foto enmarcada de su boda estaba sobre la mesa auxiliar, pero el resto estaba vacío. Se veía aún más pequeña, en la cama estilo hospital, como si se hubiera desinflado desde la fiesta. Sonrió débilmente cuando me vio. Hola. Abuela, susurré, te traje loción de manzanilla. Pensé que quizá el aire aquí es muy seco. Ella tomó mi mano. Me alegra que hayas venido. Un momento después entró una enfermera, alegre y apresurada. Tu papá dijo que tal vez necesitemos un número de seguro social para la transición bancaria. Parpadeé. ¿Qué transición? Solo estaba organizando sus cuentas. Algo sobre manejar los fondos de manera más eficiente. Los pelos de mi nuca se erizaron. Después de que la enfermera se fue, revisé el registro de visitas en su portapapeles en la puerta. Papá había venido una semana antes con un notario. Se me cayó el alma. Recordé que, la semana pasada, me había dicho que no llamara el martes porque era día de papeleo de mamá. No le di importancia. Pero ahora, ¿qué te hicieron firmar? Pregunté con suavidad mientras estábamos sentadas juntas. Pensé que solo era una tarjeta de cumpleaños, murmuró. Estaba muy cansada. No lloró. Solo miró al frente. Esto no es mi casa, dijo tras un largo silencio. Este es mi cuarto de espera para morir. Apreté su mano con más fuerza. ¿Confías en mí? Asintió con la mirada aún fija en la ventana. Ese miércoles. La hora de visita era a las 4. Aparqué cerca de la salida trasera. La abuela estaba lista, con el abrigo puesto y el bolso apretado. Nadie nos detuvo mientras salíamos, lento pero firme, cuando abrí la puerta del coche para ella. Se detuvo. Luego puso algo en mi palma. Un broche pequeño, con forma de gorrión, frío metal contra mi piel, me miró a los ojos, con los dedos temblando sobre los míos. No pierdas esto. No miré hacia abajo hasta que íbamos a mitad de camino a casa. Solo sostuve el broche en la palma, como si se rompiera, si lo movía mal. Tenía la forma de un gorrión en pleno vuelo con alas de plata oxidada y un solo ojo de rubí. Pensé que era solo una joya vieja. Pero los dedos de la abuela temblaron al dármelo, y su voz, apenas un suspiro, tenía un peso que no podía explicar aún cuando llegamos a mi entrada. El crepúsculo había suavizado los contornos de todo. Mi pequeña casa de estilo artesano estaba bajo un gran roble, la luz del porche ya parpadeaba. Aparqué detrás del seto, como habíamos acordado. Sin luces en el porche, sin ruido. Sin señales de vida que pudieran despertar preguntas. La abuela no dijo una palabra mientras la ayudaba a salir del coche. Sus huesos se sentían demasiado livianos bajo mi agarre. Se detuvo en los escalones, mirando el columpio del porche como si fuera un recuerdo que no estaba segura de poder tocar. Todavía suena como antes, dije en voz baja, cuando me leías bajo esa manta a cuadros. Sonrió por primera vez ese día. No una sonrisa amplia. Solo una lenta expresión de algo real. Esa manta todavía está en el armario de ropa blanca. Huele a cedro y jabón de lavandería. Abrí la puerta y le hice señas para que entrara. La casa nos recibió con silencio. Había pasado la mañana preparando su habitación, moviendo mi máquina de coser y apilando todos mis papeles en una esquina. Sábanas limpias, una colcha que encontré en el ático, flores reales en la mesa de noche. Peonías del jardín y una vieja foto de ella y el abuelo, en sillas de jardín a juego de 1972, se sentó al borde de la cama, recorriendo la colcha con los dedos, luego me miró con unos ojos que parecían más suaves que en años. Eston susurró. Se siente como hogar por primera vez en mucho tiempo. No hablamos mucho durante el té. Solo nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina mientras el reloj hacía tic-tac y la tetera silbaba en la estufa. Ella envolvía ambas manos alrededor de la taza, mirándola como si tuviera algo más que manzanilla. Iris, dije con suavidad, tenemos que tener cuidado. Nada de llamadas. Nada de redes sociales. Todavía no, asintió lentamente. Tu padre se dará cuenta cuando no respondan en Willow Pines. Que se pregunte, que se incomode. Esa noche, después de que la abuela se durmió, me senté sola en el sofá con el broche aún apretado en la palma. Había algo en él. No era solo decorativo. Pesaba más que un alfiler normal, y cuando lo incliné hacia la luz, vi algo extraño, una pequeña costura debajo del ala, un pestillo. Tomé mis gafas de lectura y un clip de papel. Me tomó unos minutos. Pero el ala hizo clic con un suave chasquido al abrirse. Dentro había una pequeña memoria USB. Sin etiqueta, sin marcas, se me cortó la respiración. Miré hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta justo lo suficiente para mostrar el resplandor de su luz nocturna. Podía escuchar el ritmo lento de su sueño. Ella había dicho, no pierdas esto. Ahora entendía por qué. Rebusqué en el armario hasta encontrar mi vieja laptop. No había visto la luz del día en meses, tal vez un año. Cuando finalmente la encendí, después de 3 reinicios forzados, inserté la USB y esperé. Emitió un zumbido. Apareció una carpeta.
Documentos Iris. Había más de 2 docenas de PDFs, más algunos archivos de imagen. No tenían nombres claros al principio, solo fechas y cadenas de letras. Pero cuando abrí el primero, todo dentro de mí se congeló. Formularios de transferencia de propiedad con el nombre de mi padre impreso claramente como nuevo dueño. La firma bajo dueño original era temblorosa y fechada una semana antes de su cumpleaños. La misma semana que le dijo que necesitaba que firmara papeles de regalo. Otro documento, un recibo de retiro, $28,000 sacados de su cuenta corriente. Luego otro, $17,500. Una y otra vez, conté al menos $400,000 drenados en 2 años. El siguiente archivo me heló la sangre, un correo entre mi padre y alguien identificado como cuidado de ancianos en J. Brooks. Él escribió, con su estado mental decayendo, es hora de tomar control total. Empieza a redactar los papeles de DPOA. Lo firmaremos antes de la fiesta. Incluso había una nota escaneada de una clínica que nunca había oído mencionar, aprobando una receta de lorazepam con mi padre como tutor solicitante. Su firma otra vez, me alejé de la pantalla. Con la respiración atrapada en la garganta. La abuela lo sabía. Sabía que él intentaba borrarla lentamente, de forma limpia, unos clics después. Encontré el último PDF en la carpeta. Su nombre era claro, duravalpanadia.pdf. Lo abrí y me quedé paralizada. El formulario estaba notariado, fechado 5 años atrás, firmado claramente por Iris Lane y el agente designado, no mi padre. Era yo. Miré la página, mi nombre me devolvía la mirada como un fantasma que no debía recordar. Sentí el peso de eso asentarse en mi pecho. No solo el poder legal, sino la traición, la manipulación. La crueldad de todo, ni siquiera la escuché llegar. La abuela estaba detrás de mí con su bata de franela, la mano descansando suavemente en mi hombro. Nunca pensó que volverías, dijo, tragué saliva. Creyó que te habías ido para siempre. Su voz fue baja. Por eso te escogí. A ti. La pantalla de la laptop brillaba en la oscuridad. Mis dedos flotaban sobre el trackpad, el corazón fuera de ritmo. Mi nombre se suponía que debía ser olvidado. No dormí. El sol ya se había puesto detrás de los pinos de Georgia. Y la vieja laptop estaba tibia sobre mis muslos, el brillo azul de la pantalla parpadeando sobre las paredes de mi sala. La abuela Iris estaba acurrucada en el sofá, bajo la colcha tejida que encontré en el baúl de ropa blanca. Podía escuchar su respiración suave y constante. Mientras tanto, la mía se había vuelto superficial y controlada, porque si me dejaba sentir todo, me rompería. Revisé cada documento. Contrasté las marcas de tiempo de los correos, armé una línea de tiempo como si construyera un caso porque era el poder legal que la abuela había firmado, otorgándome plena autoridad sobre sus decisiones médicas y financieras. Fechado 5 años atrás, esa parte era real, notariada, legal, pero el día después de que se firmó. Comenzó la verdadera traición. Encontré una moción escaneada presentada por mi padre pidiendo la tutela completa de Iris Delaney, alegando que estaba cada vez más confundida, vulnerable y con declive cognitivo. Era mentira. Esa misma semana, la abuela había dado una clase de crochet en la iglesia y horneado pasteles de manzana para la recaudación de fondos de la estación de bomberos. Lo recordaba porque me había enviado uno, todavía caliente, envuelto en un viejo paño de cocina, y sin embargo el papeleo contaba otra historia. Mi padre no mencionó mi nombre ni una sola vez, no hacía referencia al poder legal existente. Solo su nombre, una y otra vez listado como cuidador principal, pariente más cercano, única autoridad. Me sentí enferma, tomé el teléfono y salí silenciosamente al porche. Los grillos cantaban y las estrellas esparcidas sobre mí se sentían demasiado pacíficas para lo que estaba sucediendo en mi interior. Llamé al Departamento Estatal de Servicios para Ancianos de Georgia usando una aplicación para ocultar mi voz por si acaso, y pregunté si había algún registro, formulario legal, consentimiento o documento de admisión para Iris Delaney en Willow Creek Assisted Living. No tardó mucho, menos de 1 hora después. Llegó una respuesta al correo falso que había creado. No hay ningún formulario de consentimiento válido registrado para la admisión de Iris Delaney. La admisión fue firmada por un tercero, no autorizado. Miré la pantalla, parpadeando apenas. Luego giré la cabeza hacia la casa. Por la ventana pude ver el broche de la abuela brillando sobre la mesa auxiliar donde lo había dejado. De vuelta adentro, me senté a su lado y le toqué suavemente el brazo a abuela. Necesito preguntarte algo. El día que papá te llevó a Willow Creek, ¿sabías a dónde te estaba llevando? Parpadeó lentamente, sus ojos ajustándose a la luz de la lámpara. Me dijo que era temporal, solo un chequeo. Dijo que volvería a casa antes de que extrañara mi jardín. Hizo un pequeño encogimiento de hombros. Firmé algo, creo, pero no lo leí. Él dijo, confía en mí. Mamá, yo confié.
Había tanta tristeza en su voz que algo dentro de mí se quebró. Ni siquiera empacó mis zapatos de domingo, añadió en voz baja, quería gritar. En cambio, solo asentí y besé el dorso de su mano. Más tarde esa noche, me senté de nuevo en la mesa de la cocina, mis dedos golpeando el borde de mi taza. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé, luego respondí, hola, silencio, luego una voz suave, femenina. Probablemente veinteañera. Yo trabajaba en Willow Creek, me puse de pie lentamente, está bien. Solo quería decir que tu abuela no estaba confundida, ni una sola vez. Sabía exactamente lo que pasaba. Lloraba todas las noches. Preguntaba por ti y apreté el teléfono contra mi oído. ¿Quién eres? No puedo decirlo. Graban todo. No confíes en los archivos. Está bien, hay más. Mucho más. Luego, la llamada se cortó. Intenté devolver la llamada. Sin suerte, caminé de un lado a otro casi una hora. Luego finalmente me senté a anotar cada palabra en un cuaderno. Estaba a punto de apagar la laptop cuando mi buzón de voz hizo un sonido. Un mensaje nuevo, presioné reproducir, la voz era casi inhumana, distorsionada, baja, como si hubiera pasado por un filtro de radio antiguo. Nunca debiste encontrarla. El mensaje terminó. Solo esas 8 palabras. Pero en el fondo, apenas audible, capté algo más. Un televisor sonando, música familiar, una voz. Me acerqué, entonces lo entendí. Era mi padre riendo en las noticias. Hablando sobre defensa del cuidado de ancianos. Posando junto a un podio con un senador local. No sabía qué me asustaba más. Su voz o el hecho de que alguien había grabado eso desde dentro de una habitación lo suficientemente cerca del televisor como para que yo lo escuchara. Al mirar a la abuela, ella ya dormía de nuevo. Con la boca ligeramente abierta, las manos curvadas bajo la mejilla como una niña. Tomé el broche. Estaba tibio, pesado en mi mano, no sabía hasta dónde llegaba todo esto, pero alguien sí y nos estaba vigilando. No dormí, no realmente. Me quedé allí mirando el techo, mientras la respiración suave de la abuela resonaba desde el sofá. Ese mensaje de voz sonaba en mi cabeza una y otra vez. Nunca debiste encontrarla. La voz estaba distorsionada, como si alguien hubiera puesto una almohada sobre el teléfono. Pero lo que más me inquietaba era el momento, porque ahora, al amanecer, preparé el café como a ella le gustaba, tostado medio, un poco de leche, un terrón de azúcar. Cuando puse la taza en la mesa, junto a ella, abrió los ojos lentamente, parpadeando al vapor antes de mirarme. Buenos días, cariño, susurró, la voz aún rasposa por el sueño. Pareces haber peleado con fantasmas toda la noche. Me senté a su lado. Abuela, anoche, después de que te acostaste, recibí un mensaje. Alguien sabe que estás aquí. Que te encontré. Su expresión apenas cambió, solo un leve apretón en la boca asintió lentamente. Hay algo que nunca le dije a nadie, dijo en voz baja, ni siquiera a tu madre. Me incliné. ¿Qué es? Ella tomó un sorbo lento de la taza. Luego dejó la taza con los dedos temblorosos. Hace años, cuando aún tenía toda la claridad, hice un testamento. Uno privado. Te nombré única heredera. Lo notaricé y guardé bajo mi apellido de soltera en una caja de seguridad. No confiaba en tus padres. Tu padre siempre quiso tener control. Solía decir cosas como, no tienes que preocuparte por los bienes. Mamá, yo los manejaré, pero yo vi lo que hizo con el dinero de tu abuelo. Ahí fue cuando supe, sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración desde la noche anterior. ¿Alguien más sabe de este testamento? Negó con la cabeza. Nunca lo mencioné. Pensé que cuando llegara el momento, tú sabrías qué hacer, sentí. Con el pecho apretado por una mezcla extraña de gratitud y miedo. Entonces iremos a buscarlo juntas hoy, a las 10 de la mañana. Ya estaba al teléfono con Dana Watts, una abogada de derecho de ancianos con la que había trabajado una vez para un cliente. Su voz era firme pero tranquila, profesional. Como alguien que ha peleado suficientes batallas cuesta arriba como para no inmutarse. Trae todo lo que tengas, me dijo. Si hay otro testamento y se abuso del poder legal, lo arreglaremos. La abuela se puso uno de mis cardigans suaves, prendió su broche sobre el corazón como una armadura, y salimos. Ella insistía en caminar hacia el coche sin ayuda, su forma silenciosa de decir que ya estaba cansada de que la trataran como un objeto frágil. La oficina de Dana era ordenada, minimalista, con filas de libros legales que parecían demasiado intactos para ser reales, pero sus ojos eran agudos, detrás de las gafas. Extendí la memoria USB y todos los documentos que imprimí. Ella los repasó rápido, escaneando, subrayando y tomando notas. Aquí hay coerción, claramente, él dijo. El poder legal fue firmado un jueves y al día siguiente tu padre solicitó la tutela completa. Eso no es coincidencia. Si hay otro testamento válido, especialmente uno que anule su control, cambia todo el panorama. Dana me ayudó a redactar una solicitud formal para el banco.
adjuntando la identificación de la abuela con su apellido de soltera. Lo imprimimos, firmamos. Y al mediodía ya íbamos en mi coche rumbo al banco, donde la abuela dijo que estaba la caja de seguridad. No recuerdo el número de la caja, dijo mirando por la ventana, pero recuerdo el nombre. Era el mismo banco que usaba tu abuelo cuando nos mudamos aquí. El estacionamiento estaba medio vacío. Se sentía como un martes tranquilo, el tipo de día en que nadie esperaba un drama. Pero mis manos no paraban de temblar mientras entrábamos al fresco vestíbulo. El gerente, un hombre de unos 40 y tantos años, con el cabello ralo y ojos amables, nos recibió después de que expliqué la situación. Cuando mencioné el apellido de soltera, su actitud cambió un poco. Se puso más alerta. Déjenme revisar los registros de la bóveda, dijo. Unos minutos después, regresó con un papel en la mano. Hay una caja a nombre de Iris Whitlock. La identificación coincide. Necesitaremos que ambas firmen para acceder. Nos guió por una puerta lateral, pasando por puertas de seguridad gruesas, hasta una habitación pequeña y silenciosa. Regresó con una caja metálica rectangular y la puso sobre la mesa. La abuela fue la primera en acercarse, rozando la tapa con los dedos. Ha pasado mucho tiempo, murmuró. La abrió lentamente. Dentro había un sobre amarillento, con su letra en el frente, para abrirse en presencia de Nadia, solo ella. Sentí un nudo en la garganta mientras me lo entregaba. Mis manos temblaban al romper el sello dentro. Un testamento notariado y firmado con fecha de hace 2 años. Me nombraba claramente como única heredera, con una cláusula que indicaba que cualquier poder legal futuro no podría anular sus directivas sin una revisión judicial. Había copias de respaldo de escrituras, números de cuentas bancarias, incluso una carta escrita a mano que decía: si estás leyendo esto, significa que intentaron borrarme. No lo permitas. Dana me advirtió que no celebrara aún. Aún teníamos que verificar la validez del testamento, pero mis manos no dejaban de temblar. Por primera vez, no estaba loca. No imaginaba la manipulación. Estaba en tinta en su mano. Y era real. Mientras devolvía el sobre a la caja con cuidado, el gerente del banco miró la hoja de registro en su mano y frunció el ceño. Esto no puede estar bien, murmuró. Lo miré. ¿Qué? Esta caja fue abierta el jueves pasado, parpadeé. No, eso no es posible, golpeó el papel. Eso es lo que indica el registro. El jueves pasado. Justo después de las 11 a.m., me quedé paralizada. El jueves pasado, dije despacio. Yo estaba en el trabajo. Y la abuela estuvo conmigo todo el día. Su rostro palideció. Entonces alguien más tuvo acceso. Miré la caja abierta. Alguien más tenía la llave. No me moví, solo miré al gerente, intentando leer su expresión, una y otra vez, como si hubiera entendido mal. No fue así. Se acomodó las gafas y aclaró la garganta. Nuestros registros del sistema, tiempos de entrada y escaneos de identificación. Alguien accedió a esta caja de seguridad el jueves pasado a las 9:16 a.m. Susurré. ¿Puedo ver quién? Él dudó, luego miró hacia el pasillo, detrás del mostrador. No es protocolo estándar. Pero dado el caso, y que usted es la contitular legítima listada, consultaré con la supervisora de la sucursal. 10 minutos pasaron como horas. Seguí mirando a la abuela, sus dedos tocaban levemente sus labios, sus ojos estaban distantes y vidriosos. No habló. Casi no parpadeó, solo se quedó quieta como una foto. Cuando el gerente regresó, traía una pequeña memoria USB y nos indicó que lo siguiéramos a una oficina privada. Cuando cerró la puerta, insertó el dispositivo en la pantalla y puso el video. La marca de tiempo decía jueves, las 9:14 a.m. Entonces apareció ella. Me quedé sin aliento. Sabrina, mi hermana, con un blazer negro, el cabello recogido en un moño apretado, llevando una bufanda como la que a veces uso yo, intentando hacerse pasar por mí. Se veía nerviosa, moviéndose de un pie a otro, mirando constantemente por encima del hombro. Sentí algo hervir bajo mis costillas. El gerente señaló la pantalla. ¿Ves esa identificación? Detuvo el video. Esa es tuya. La abuela soltó un pequeño suspiro. Su mano cayó de la boca y descansó sobre la mía. Ella te copió, susurró. Usó una identificación falsa con mi nombre, dije en voz baja. Eso es fraude federal de impersonar a una cotitular, añadió el gerente con la voz de repente más firme. Esto no es solo un problema bancario. Es robo de identidad y manipulación de un documento legal. Es criminal. Salimos del banco en silencio, ayudé a la abuela a subir al asiento del pasajero y la abroché, aunque no lo necesitaba, solo necesitaba hacer algo con mis manos. Al encender el motor, ella habló sin girar la cabeza. Siempre supo cómo mentir con cara seria, pero esto la supera, no respondí. Conduje sin rumbo fijo. Cuando llegamos a la oficina de Dana Watts, sentí todo el peso de lo que cargaba. Le entregué la memoria USB sin decir palabra.
Dana nos miró y no hizo preguntas hasta que terminó el video. Apretó la mandíbula. Eso basta para iniciar acciones civiles y penales. Pero aún no terminamos. Se levantó, tomó su abrigo y nos hizo señas para seguirla. ¿A dónde vamos? A la oficina del secretario del condado. Si falsificaron una firma una vez, lo harán otra vez. Necesitamos ver qué han presentado. Los labios de la abuela se apretaron. No lo haría. Dana la miró. Vamos a descubrirlo. El edificio del condado era un cuadrado de ladrillo beige con pisos de linóleo manchado y ese olor familiar a papel viejo y café rancio. Dana caminaba con determinación, solicitando acceso a los últimos documentos de sucesión a nombre de Iris. El secretario entregó una carpeta delgada. Dentro, descansando con arrogancia sobre el tope, había un documento titulado Última Voluntad y Testamento de Iris May Carter fechado. Hace 3 semanas sentí un escalofrío. Dana se puso un par de guantes blancos de su bolso. Nunca iba a ningún lado sin ellos y levantó cuidadosamente la hoja superior. Sus ojos recorrieron cada línea. Luego se la mostró a la abuela. Señora, ¿es esta su firma? La abuela bajó la vista y tras 2 segundos negó con la cabeza. Ni siquiera se parece. Mi letra nunca se vio así. Ni en mi peor día. Dana pasó la página. Este testamento entrega tu casa, bienes e inversiones directamente a Robert Carter, tu hijo. La boca de la abuela tembló. Pero no dijo nada. A los testigos, continuó Dana. Una esto no era, Jenny Carter, y la otra Sabrina. Mi visión se nubló, sentí como si estuviera bajo el agua, como si no pudiera escuchar bien. De vuelta en la oficina de Dana, nos sentamos alrededor de su escritorio, mientras ella exponía la realidad. La mano de la abuela estaba envuelta en la mía y la mía estaba helada. Presentaron este testamento falsificado con la intención de anular cualquier documento previo, dijo Dana. Por eso Sabrina accedió a la caja de seguridad para destruir el original. No lo encontró, murmuré. Nunca llegó tan lejos, la sintió Dana. Tuviste suerte, pero también significa que saben que ahora eres una amenaza. Actuarán rápido. La abuela se limpió las lágrimas bajo las gafas y susurró. Me dijo que era solo temporal, que él se encargaría de todo mientras yo descansaba. Yo confié en él, me incliné hacia adelante. No hiciste nada malo. Creíste que tu hijo te respetaría. Eso no es un error. Eso es ser humana. La abuela no lloró, solo se recostó y miró por la ventana. No merecen paz. Dana acomodó su silla y me miró fijamente a los ojos. Tenemos una sola oportunidad para detenerlos. Pero necesitaremos una orden judicial urgente. Si la presentamos ahora, podemos congelar todas las transferencias de activos antes de que el condado finalice cualquier trámite. Hagámoslo, dije sin dudar. Dana levantó la mano. Hay más. Si presentamos este tipo de orden, el tribunal puede exigir una fianza, una garantía. Si perdemos el caso, podrías perder todo lo que posees. Tu casa, tus ahorros, tu coche. Se me cortó la respiración. Ella se inclinó, bajando la voz. Nadia, esto te costará todo. Ni siquiera parpadeé. Hazlo. Dana sintió y marcó en su teléfono. En 20 minutos estábamos en su coche, atravesando el tráfico rumbo al juzgado, con una carpeta de pruebas en su regazo y la abuela sentada a mi lado, en el asiento trasero, envuelta en un chal y en silencio. No había hablado desde que salimos de la oficina de la abogada. Solo sostenía mi mano, con sus dedos delgados y fríos, aferrándose como si tuviera miedo de soltarla. El juzgado apareció frente a nosotros cuando llegamos al estacionamiento. Dana aparcó rápido. Nos programaron para una audiencia urgente bajo el artículo 240. Vamos directo a la corte de familia temporal, dijo mientras recogía su maletín. Ayudé a la abuela a salir del coche. Sus pasos eran pequeños y desiguales, pero su agarre en mi brazo firme dentro del juzgado. Las luces fluorescentes parpadeaban y el aire olía débilmente a papel y cera para pisos. Pasamos seguridad y esperamos fuera de una pequeña sala de audiencias con paredes blancas y un sello estatal sobre el estrado. Y entonces entraron ellos, mi padre, Sabrina y su abogado, Franklin Grimes, con un traje azul marino de 3 piezas. Arrogante como siempre. Papá ni siquiera nos miró. Sabrina sí me observó de arriba abajo como si examinara un rasguño en un auto usado. Luego se inclinó al oído de papá y sonrió con suficiencia. La abuela me susurró, se parece mucho a su padre cuando mentía en el estrado, engreído. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban claros, enfocados y agudos. El secretario nos llamó. La sala era pequeña, casi íntima, con solo unos pocos bancos. La juez Calve, una mujer aguda de casi 60 años, estaba sentada en el estrado. Alzó la vista cuando entramos y luego revisó el expediente. Frente a ella, estamos aquí por una petición de orden judicial urgente relacionada con explotación de ancianos y posible falsificación de documentos testamentarios, dijo. Procedamos. Dana se mantuvo serena y firme. Su señoría,
Creemos que M. Genevieve Carter ha sido víctima de engaño y coerción por parte de su hijo y nieta. Solicitamos congelar todas las transferencias de activos del patrimonio hasta que se realice una audiencia completa de sucesión. La juez Calve levantó una ceja. ¿Y sus pruebas? Dana se volvió hacia mí. Ayudé a la abuela a ponerse de pie. Quiero hablar, dijo ella con suavidad. La juez le hizo un gesto para que se acercara. Ella caminó lentamente. Cada paso deliberado. Me dijeron que era una sorpresa por mi cumpleaños. Dijeron que, si firmaba los papeles en blanco, ellos se encargarían del resto. La juez Calve se inclinó hacia adelante. ¿Quién le dijo eso, señora? Mi hijo, respondió ella, y mi nieta, Sabrina. Me dijeron que tendría una sorpresa. De jubilación, se rieron. Franklin se levantó de la otra mesa. Su señoría, ella es mayor. Su memoria. La abuela se giró bruscamente hacia él. Tendré 90 años. Pero recuerdo la traición con total claridad. Recuerdo que me dijeron, nos lo agradecerás cuando todo haya terminado. Lo miró directamente a papá. Usted dijo, es hora de descansar, mamá. Y luego me dejó en ese lugar como si fuera un equipaje del que se cansó de cargar. Se escuchaba el tic-tac del reloj de la sala. Entonces, la puerta se abrió con un crujido. Entró una mujer con uniforme médico. Cabello rizado y canoso, corto, recogido detrás de las orejas, de unos 50 y tantos años, perdón. Su señoría. Pedí permiso para entrar. Soy Sheila. Cuidaba de la señora Carter antes de que la llevaran así de pines. Los ojos de Dana se agrandaron. Fue su cuidadora privada. Sí. Señora, admiró a la juez. La vi entregarle los documentos. Estaban en blanco. Él le dijo que confiara en él. Luego me dio un sobre. Dijo que era un agradecimiento, bajó la mirada. No me sentí bien. Renuncié 2 días después. Franklin se levantó de nuevo. Es una empleada descontenta. Probablemente buscando una compensación. La voz de la juez Calve fue fría. Lo decidiremos después. Sheila miró directamente a la abuela. Lamento no haber hablado antes. La abuela sintió lentamente, con los ojos vidriosos, pero antes de que el silencio se asentara. La puerta se abrió otra vez, entró otra mujer, esta. ¿Ves con el uniforme azul marino de una auxiliar de enfermería? Se veía nerviosa pero decidida. Me llamo Brenda. Trabajo en Sidepines. Vi a la señora Carter la semana pasada y supe que algo no estaba bien. Cuando vi a esta joven, me hizo una señal para que la visitara y llorara en el pasillo. Empecé a investigar y encontré esto. Sostenía una pequeña memoria USB. La juez Calve frunció el ceño. ¿Qué contiene? Una grabación de la cámara del pasillo tomada el día que la señora Carter fue ingresada. Dana se acercó, tomó la memoria y se la entregó al alguacil momentos después. Los altavoces de la sala se activaron. El video no era de gran calidad, pero el audio se escuchaba claro. Por favor, no me dejen aquí. La voz de la abuela resonó débil y temblorosa. Quiero ir a casa. Esto no está bien. Por favor, siguió la voz de Sabrina, es por tu bien. Te acostumbrarás. El tono de mi padre era más frío de lo que recordaba. No empieces, mamá. Te quedas. La juez cerró los ojos por un segundo largo. Cuando los abrió, la sala entera estaba en silencio. Miró directamente a mi padre. Engañaste a tu propia madre, abusaste de su confianza. Este tribunal encuentra motivos suficientes para conceder una orden judicial completa. Papá explotó de su asiento. Esto es una trampa. Está confundida. Ustedes están todos en mi contra, señor Carter. Siéntese. No lo hizo. Su rostro enrojeció. Siempre fue dramática. ¿Creen que esto es real? Ella me suplicó que manejara sus asuntos. Sabrina tiró de la mengue de su padre. Papá, parad. Él siguió gritando. Le di todo durante décadas, ¿y esto es lo que recibo? Un circo en la corte. La juez Calve golpeó su mazo una vez. Siéntese. O será expulsado. Pero no lo hizo. Se abalanzó hacia adelante. 2 alguaciles lo sujetaron antes de que tocara el estrado. Su cara estaba roja de rabia, con saliva saliendo de su boca, mientras profería amenazas vacías. La abuela ni siquiera se inmutó. Sus dedos se entrelazaron firmemente con los míos, pero sus ojos siguieron fijos, fríos y callados en el hombre que una vez la llamó mamá. Cuando el caos se calmó y papá fue sacado esposado, me di cuenta de que no había tomado un respiro completo en lo que parecieron horas. La abuela soltó un largo suspiro y se apoyó en mí. Su voz fue suave pero firme. ¿Podemos irnos a casa ahora?, preguntó. Sin susurré, esta vez, nos vamos a casa de verdad. El viaje en coche fue en silencio, excepto por el sonido de las llantas sobre el asfalto. La miré de reojo por el espejo retrovisor. Sus ojos estaban medio cerrados, pero su agarre al bolso era firme, como si no terminara de creer que ya éramos libres. La ayudé a entrar a la casa por la puerta principal. No más entradas furtivas por callejones traseros. No más esconderse. Dan había llamado antes para
Avisarme que la orden judicial temporal me daba la custodia protectora total sobre la abuela hasta la audiencia completa, al menos ahora nadie podría llevársela de nuevo. Le preparé una taza de té de manzanilla caliente y me senté frente a ella en la cocina. Sus manos temblaban ligeramente. Mientras envolvía la taza, el sol de la tarde se filtraba por las cortinas, suave y dorado, proyectando largas sombras sobre la mesa. Esa casa nunca estuvo hecha para estar en silencio, dijo la abuela de repente, mirando su té. ¿Qué quieres decir? Pregunté suavemente. Me miró con los ojos nublados por el recuerdo. Después de que tu abuelo falleció, todo cambió. Tu papá, él cambió, se obsesionó con el control, me dijo que necesitaba estructura. Que yo ya no podía manejar las finanzas. Empezó a mover cosas a mis espaldas, tomó el control de la herencia, la granja, hasta de mis cuentas personales. Tragué saliva. ¿Confiaste en él? Sí. Era mi hijo, dijo, con un tono algo amargo que se colaba. Pero no tardé mucho en empezar a notar pequeñas cosas. Llaves desaparecidas, cartas del banco, que nunca llegaban. Cuando lo confronté, me dijo que todo estaba bajo control. Me dijo que debía descansar, que era lo que tu abuelo hubiera querido. Miró por la ventana, parpadeando lentamente, pero tu abuelo sabía lo que podía pasar. Por eso dejó algo más. Me incliné. ¿Qué quieres decir? Hay un segundo testamento, dijo. ¿Uno qué? Tu padre nunca encontró, lo escondimos en la vieja granja. No sé si todavía está ahí, pero si lo está, es tuyo. Él escribió tu nombre en él. Siempre fuiste su corazón. La miré fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estaba segura de que hubiera sobrevivido y porque no quería tener esperanza. Su voz vaciló. Pero después de lo ¿qué hiciste hoy? Creo que ya es hora. La granja había estado abandonada casi una década. Las hierbas crecidas hasta las rodillas y las contraventanas colgaban torcidas en bisagras oxidadas. Al llegar, una ráfaga de viento levantó polvo y hojas secas, esparciéndolas por el porche como recuerdos perdidos. Ayudé a la abuela a salir del coche despacio. El crujido de los escalones de madera del porche era inquietante, casi reverente. La llave milagrosamente seguía funcionando. La puerta chirrió al abrirse, revelando una oscuridad húmeda y el olor a madera vieja y tiempo. Caminamos con cuidado por la sala principal, pasando marcos rotos y un sofá cubierto con una sábana delgada. Arriba, murmuró ella. La escalera al ático estaba rígida y subí primero, usando la linterna del móvil para abrir camino en las sombras. La abuela se quedó en la base, señalando hacia la esquina más alejada. Debajo de una ventana caída, ahí, dijo. Detrás de las colchas. Me arrodillé y retiré capas de tela descolorida. Los viejos patchworks de la abuela aún olían a lavanda y cedro. Al fondo lo encontré. Una pequeña caja metálica oxidada, con una etiqueta pegada encima, tinta desvanecida, letra temblorosa, pero inconfundiblemente suya Tadia. La miré largo rato antes de bajarla por la escalera. La puse suavemente sobre la encimera de la cocina, el mismo lugar donde solíamos enfriar los pasteles en verano. La abuela observaba. Inmóvil, rompí el sello quebradizo del borde y levanté lentamente la tapa. Dentro, envueltos cuidadosamente en plástico, había varios papeles doblados con precisión. Desdoblé el primero. Mi nombre estaba escrito en letras grandes, con fecha y notariado. Un segundo testamento, completamente a mi nombre. Mis manos empezaron a temblar. Había más debajo, una pequeña cinta de casete con una etiqueta escrita con la misma mano familiar. Ponme. Miré a la abuela. Si estás escuchando esto, dijo, con los ojos de repente vidriosos, es porque él no pudo quemarlo. La voz de la abuela sonaba rota en el pequeño reproductor, frágil y vacilante, como si hubiera estado atrapada en esa cinta durante décadas, esperando el momento justo para finalmente respirar. Me senté al borde del sofá, con los codos sobre las rodillas, las palmas resbalosas por el sudor nervioso. La abuela presionó el botón de reproducir, con los dedos temblorosos pero los ojos firmes. Las dos nos inclinamos hacia adelante. Entonces lo escuchamos. Nadia, si estás escuchando esto. Entonces él no pudo quemarlo. La voz del abuelo era más profunda de lo que recordaba, marcada por la edad, pero firme, de un sonido que alcanzó algo enterrado dentro de mí y lo trajo a la superficie. Siempre temí que llegara este día, continuó. Tu padre, mi hijo, fue un buen hombre alguna vez, pero después del accidente, algo cambió en él. Dejó de escuchar. Empezó a controlar, a manipular. La abuela apretó el apoyabrazos, extendí la mano y cubrí la suya con la mía. Redacté un segundo testamento, siguió el abuelo, no porque no confiara en él, sino porque empecé a ver hasta dónde llegaría para proteger sus propios intereses. Te nombré a ti, Nadia, porque tú siempre viste a las personas, no solo lo que podían darte. Una larga pausa, una tos. Y más palabras, esta vez en voz baja. Sé fuerte, incluso si todos se vuelven en tu contra, especialmente si lo hacen.
Se detuvo, y luego una voz diferente apareció. Era la de mi padre, afilada, enojada, cruel. Estás loco, viejo, la grabación se cortó, no merece ni un centavo. Si le dejas esta basura, lo quemaré todo, me aseguraré de que no le quede nada. Ni siquiera tu recuerdo. Se oyó un ruido de algo rompiéndose. ¿Madera? ¿Cristal? No pude distinguirlo. Luego la voz del abuelo otra vez, temblorosa ahora, pero desafiante. Ya lo protegí. ¿No lo encontrarás? ¿Crees que no? Mírame. Luego silencio. La cinta llegó a su fin, por un momento. Ninguna de las dos dijo nada, parecía que cada molécula en la habitación se había congelado en su lugar. Me giré hacia la abuela y, para mi sorpresa, no lloraba. Estaba sonriendo. Pensé que había fallado, susurró. Pensé que dejé que tu padre destruyera todo lo que él construyó. Me miró con ojos que habían visto demasiado dolor. Demasiadas traiciones, demasiados cumpleaños. Vacíos, pero nos salvó. ¿Te salvó a ti? No dije nada. Solo la abracé fuerte, ese abrazo llevaba más que consuelo. Era un voto. Una promesa que finalmente estaba lista para cumplir. Esa noche no dormí. Me quedé despierta investigando cada cláusula legal, código estatal de sucesiones y cláusula de herencia que pude encontrar. Y para la mañana, tenía un plan. Conduje con la abuela hasta una pequeña oficina legal en un pueblo cercano. No la antigua de la familia, definitivamente, no la que papá sobornó hace años. Esta pertenecía a Harold Greaves, un abogado de herencia semi-retirado que había sido compañero de pesca del abuelo. Nos recibió con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. Cuando le entregué los documentos y la cinta, escuchó en silencio, tomando notas con una pluma firme. Cuando terminó la cinta, se reclinó lentamente, entrelazando las manos. Bueno, dijo, tienes más que suficiente aquí. ¿Estás segura? Pregunté, con la voz más tensa de lo que quería. Asintió. El testamento es válido. Está notarizado, con sello de tiempo y debidamente testificado. Esa cinta. Eso es oro puro, prueba de intención. Tu padre amenazó con destruir documentos legales. Eso anula su reclamo sobre la herencia. Miré a la abuela, ella estaba erguida, con los hombros atrás, como si hubiera soltado un peso que había llevado por 20 años. Harold continuó, hoy presentaré una orden judicial urgente. Eso nos da control temporal hasta que se fije una audiencia. Pero con esto golpeó la caja metálica. No tendrán ninguna oportunidad. Salimos con copias en mano, el papeleo de la orden en proceso y el peso de un imperio finalmente sobre mis hombros. Al día siguiente, los llamé. Papá, Sabrina, mi hermano Evan, incluso la tía Marie. Los invité a la vieja casa, sin fanfarrias, sin detalles. Solo dije, necesitamos hablar. Querrán estar aquí. Vinieron, por supuesto. Sabrina entró con paso arrogante, como si fuera a dar un discurso de victoria. Papá tenía esa sonrisa de suficiencia que siempre usaba cuando creía ser el más inteligente en la sala. Apenas se sentaron. Presioné reproducir. En cuanto la voz de papá salió por el altavoz, gritando, amenazando, cruel. Los ojos de Sabrina se abrieron, Evan se enderezó, la tía Marie jadeó, y mi padre se puso pálido como un fantasma. No, esto está editado. Tartamudeó, mirando alrededor, esto es falso, ella lo cortó y pegó. Esto no es real. Pero la abuela, tranquila como siempre, sacó el reproductor original y la cinta. ¿Reconoces tu voz, hijo? No respondió. Les entregué a cada uno un sobre impecable. Dentro, la orden judicial legal, el testamento actualizado. La prueba de la transferencia de cada activo que papá alguna vez presumió poseer. Los labios de Sabrina se curvaron. ¿Creen que esto me asusta? Haré que nuestro abogado destruya esto en la corte. Tendrán que buscar uno nuevo, dije en voz baja. El suyo acaba de ser expulsado por violaciones éticas. Su rostro se torció. Esto no ha terminado. Nunca dije que sí, respondí. Entonces me levanté. Caminé hacia la habitación trasera y abrí la caja fuerte empotrada en la pared. Saqué la escritura, la verdadera, y la deslicé con cuidado lento y deliberado. Luego me giré. Los miré a los ojos y dije, vamos a ver ahora quién intenta quitarnos esto, pero no sabía que Sabrina tenía un último movimiento. Empezó 2 mañanas después. Yo acababa de servirle a la abuela su té, canela y clavo como a ella le gustaba. Golpearon la puerta 2 agentes del sheriff. Fueron corteses, pero con tono seco. Señora, dijo uno, ajustándose el cinturón, tenemos un reporte de abuso a persona mayor y detención ilegal. Necesitamos que nos acompañe. Los miré un instante, las manos aún aferradas a la taza. Los ojos de la abuela se agrandaron. Nadia, ¿qué está pasando? Yo me encargo, respondí con suavidad. Solo quédate tranquila. Vuelvo pronto. No me esposaron. Solo me sacaron leyendo mis derechos como si fuera una criminal. No lloré. No entré en pánico, pero sentí que el pecho se me apretaba cuando me pusieron en el asiento trasero y arrancaron. En la comisaría.
Quedó claro que Sabrina había presentado una denuncia formal. Dijo a los oficiales que yo había tomado a la abuela en contra de su voluntad, que la manipulaba emocionalmente y quería quedarse con su herencia. Incluso afirmó que yo estaba mentalmente inestable. Su firma aparecía en todas las páginas mientras procesaban mi declaración. Esperé en una pequeña sala con luces fluorescentes y paredes que olían a cera para pisos. Mi abogada, Sara, llegó en menos de una hora, rápida y furiosa. Están acelerando esto, dijo, pero tenemos el video y los registros financieros. Esto no prosperará. Sacó de su carpeta imágenes fijas del asilo, la abuela llorando mientras dos auxiliares la llevaban en silla de ruedas. Sabrina firmando papeles de alta en el pasillo. Una marca de tiempo, una sonrisa burlona. Actuamos rápido. Sara solicitó una audiencia judicial de emergencia y en pocas horas estaba frente a un juez con el cabello algo despeinado, el corazón latiendo fuerte. Pero la cabeza en alto, Sabrina estaba en la primera fila, con nuestro padre a su lado llevaba una blusa azul pálido, labios torcidos en una preocupación fingida, papá parecía aburrido, como si fuera solo una molestia más que apartar. Mi hermana no tiene ninguna calificación para cuidar a una anciana, dijo Sabrina con frialdad al ser llamada al estrado, la abuela está confundida. Y francamente, temo por su seguridad. La jueza asintió y luego indicó a Sara que prosiguiera. Sara no perdió tiempo. Su señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de preocupación por la seguridad de una persona mayor, sino un patrón documentado de manipulación y explotación por quienes apuntan con el dedo. Sacó primero el video, la sala quedó en silencio mientras la pantalla se iluminaba. Sabrina firmando los formularios de alta, la abuela preguntando, ¿por qué me dejan aquí? Su voz se quebraba, la enfermera se veía incómoda. Le dijeron que era su regalo de cumpleaños, contó a la abuela, después vinieron los estados bancarios, transferencias, retiros. Un rastro claro de las cuentas de la abuela, un nuevo fideicomiso, a nombre de nuestro padre. Al final de la audiencia, el juez estaba exhausto y furioso. Esto no es solo abuso, dijo, es un fraude de herencia calculado. Su desestima la denuncia contra la señora Nadia. Su le otorga la tutela total y control del patrimonio, y se emite una orden de protección contra el señor Robert Hamilton y la señora Sabrina Ellen, con efecto inmediato. No los miré. Solo me puse un poco más erguida. Sara sonrió. Afuera del juzgado, un periodista del periódico local se acercó a nosotros. Tenía un bloc de notas en una mano y grabadora en la otra. ¿Les importa responder algunas preguntas?, preguntó. Sara dudó. Pero yo asentí. Solo diga la verdad, dije. Les quitaron todo y lo llamaron amor. Esa frase encabezó la noticia al día siguiente, fraude a personas mayores y la mujer que luchó. Las palabras se difundieron. Rápido, los amigos de la familia comenzaron a distanciarse de Sabrina y papá. La junta del fideicomiso familiar votó para removerlos a ambos. Llegaron correos electrónicos, algunos de apoyo, otros de disculpa. Algunos solo decían, no teníamos idea. No respondí. Tenía cosas más importantes en que enfocarme. Ese domingo, ayudé a la abuela a salir al jardín. Se movía despacio, pero con más confianza que en semanas. El sol calentaba, y el jardín, su jardín, comenzaba a respirar de nuevo. Nos arrodillamos en la esquina el lugar que siempre decía que tenía la tierra más suave. ¿Qué quieres plantar?, le pregunté, entregándole una pequeña palita. La banda dijo, mantiene felices a las abejas y me recuerda a él. Trabajamos lado a lado. La tierra fría bajo nuestras manos, observé sus dedos temblar levemente al presionar cada planta, pero no se detuvo, se veía en paz. Al terminar la fila, ella puso una mano sobre la mía. No me salvaste, cariño, susurró, con los ojos brillantes. Me recordaste que aún valía la pena salvarme. Tragué el nudo en la garganta y asentí, apretando su mano de esa noche, después de que se fue a la cama y la casa se calmó. Deslicé la escritura, la verdadera, dentro de la caja fuerte. No más copias, no más secretos. A veces, la verdadera herencia es recordar quién aún merece un lugar en tu corazón. ¿Alguna vez has defendido a alguien a quien tu familia dio por perdido? Cuéntame en los comentarios. Leo todos.